En mi vida anterior, tanto el sistema del dios de la riqueza como el sistema de estudio nos abordaron a mi hermana y a mí al mismo tiempo. Mi hermana tomó la iniciativa de vincular el sistema del dios de la riqueza. 3 años después el sistema desapareció, llevándose todo lo que una vez nos había dado. Los bienes de mi hermana fueron liquidados de la noche a la mañana, y estaba muy endeudada. Sin embargo, yo seguía siendo una empresaria reconocida en toda la ciudad. Impulsada por los celos, me mató brutalmente. Tras renacer y regresar hace 3 años, tomó la iniciativa al elegir el sistema de estudios. Lo que no sabía era que este también desaparecería 3 años después. Y le haré saber cuánto pagará por provocar a un loco. Sintiendo el dolor del cuchillo atravesándome el pecho, aguanté el dolor, arrastré a Deva y caí del tejado. En mi mundo, no existe la muerte de uno ni la supervivencia del otro. Solo existe la posibilidad de que ambos bandos sufran pérdidas. Cuando volví a abrir los ojos, escuché la conversación entre Ava y el sistema. Elegí el sistema de estudio. Al ver la expresión de Ava, que no podía ocultar su emoción, hice una mueca de desprecio. Parece que no soy el único que ha renacido. Tras vincular con éxito el sistema de estudio, Ava me miró con orgullo. Scarlett. No puedes luchar contra mí. Le di una bofetada en la cara. La fuerza fue tan grande que Ava cayó al suelo. Me miró con incredulidad. Ni siquiera la miré, simplemente empaqué sus cosas y las tiré. Me miró como si estuviera loco. La agarré del pelo y la saqué a rastras de la habitación. Cerré la puerta de golpe. Después de hacer todo esto, por fin me sentí un poco mejor. Solo pensar en eso en mi vida anterior, que trabajé duro toda mi vida, pero que esta zorra me arruinó, me enfureció muchísimo. Por suerte no se cumplió. Tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Y tengo muchas maneras de atormentarla. Ava y yo éramos huérfanas. Como era la hermana mayor, la cuidé muy bien. La dejaba elegir primero cuando había algo bueno. Incluso los ingresos de esta casa los gané trabajando a tiempo parcial día y noche. Pero ella disfrutaba con tranquilidad de todo lo que le traía. En mi vida anterior, Ava tomó la iniciativa en la consolidación del sistema del dios de la riqueza. Tras obtener el dinero, decidió directamente dejar la escuela y quedarse en la estacada. ¿Acaso estudiar no es solo para ganar dinero? Ahora que soy tan rica, ¿por qué debería sufrir? Empezó a pasar mucho tiempo en Internet, recompensando generosamente a presentadores masculinos y promocionando la imagen de una bella mujer rica en línea. 3 años después, el sistema desapareció. Acostumbrada a una vida de lujo y libertinaje, la vida sin dinero casi la volvió loca. En ese momento, la noticia de que me habían nombrado excelente emprendedor en toda la ciudad fue ampliamente difundida por los medios, y ella lo vio. Me contagió el resentimiento por la desaparición del sistema. Me pidió que nos viéramos en la azotea y me apuñaló hasta la muerte cuando no estaba preparado. Tras renacer, se aferró al sistema de estudios y creyó que el destino de mi vida anterior sería el resultado de mi vida actual. Esperaba con malicia ver mi broma. Pero ella no sabía que mi éxito no podía ser replicado por una persona parasitaria como ella. No planeaba atar el sistema. Cuando regresé a la escuela el lunes, Ava me miró con fiereza, pero no se atrevió a buscar pelea. Obviamente, al estar tan poco a la vista, mi despiadada bofetada la asustó. Quizás la burla en mis ojos era demasiado obvia. Así que no pudo evitar replicar con sarcasmo: sé lo que estás pensando. ¿No crees que el sistema de estudios es inútil y restrictivo, que no te llevará a una buena vida? No intimides a los jóvenes por ser puros. Definitivamente me haré rico a través del sistema. La miré con ojos fríos. Amin abrió la boca, pero no se atrevió a decir nada más y se encogió. Me burlé en mi corazón. Todo depende de si le doy esta oportunidad o no. De verdad creía que podría hacer una fortuna con solo ese sistema de estudios. Pero no se lo recordaré. Después de todo, debe ser interesante ver a alguien lleno de esperanza recorrer un camino sin retorno y finalmente descubrirlo y derrumbarse. Iré resolviendo los rencores de mi vida pasada poco a poco en esta vida. Después de la escuela, Ava me siguió de cerca.
Parecía lastimera, pues quería reconciliarse, pero no se atrevía. No tenía tiempo para actuar con ella. Así que aceleré el paso y avancé. Ava se adelantó rápidamente con una sonrisa, hermana. Ahora que tienes el sistema del dios de la riqueza, no necesitas estudiar tanto. ¿Por qué no dejas la escuela? Aprovecha tu juventud y disfruta de la vida. Puedes apoyar a un pequeño presentador en línea. Los presentadores de hoy en día tienen mucho talento. Ella seguía hablándome al oído. La agarré del pelo y la arrastré hacia un callejón con menos gente. Bofetada. Una fuerte bofetada cayó sobre el delicado rostro de Ava. La miré directamente a los ojos y le dije palabra por palabra: si te atreves a decir una palabra más, te destrozaré la boca. Ava me miró horrorizada. No esperaba que estuviera tan loca. Sonreí felizmente y le pellizqué la cara hinchada con fuerza. Me incliné y le susurré al oído: ¿te atreves a conspirar contra mí otra vez? Te arruinaré la cara. ¿Crees que me atrevo? Ava parecía agraviada, pero no se atrevió a hablar por la ira y asintió repetidamente. No oculté mi malicia en absoluto. ¿Por qué no te pierdes? Al oír mis palabras, corrió hacia la entrada del callejón como si hubiera recibido amnistía. De repente una seductora voz mecánica del sistema me sonó al oído: por favor, confirma si el anfitrión quiere vincular el sistema del dios de la riqueza. Después de vincular el sistema, obtendrás riquezas infinitas. Pero no dudé en no atármelas. Nada es gratis. En mi vida anterior, era como Ava y conecté el sistema de estudio sin dudarlo. Solo me tomó 3 segundos considerarlo. Pero me llevó 3 años completos deshacerme del sistema. Al principio. Después de vincularlo. Fue como recibir ayuda divina. Ya fuera el conocimiento teórico complejo o las habilidades complejas y cambiantes para resolver problemas, pude dominarlas con soltura en muy poco tiempo. En ese entonces, era adicto a esa sensación y no podía liberarme. Hasta que la competencia del segundo semestre de preparatoria me dio un toque de atención. Al principio, al hacer las preguntas, todo era normal. Pero a medida que los puntos del examen se profundizaban, me sentí cada vez más nervioso. Aunque recordaba el contenido superficial de estos puntos de conocimiento, casi no sabía nada sobre sus procesos de derivación más profundos ni sobre sus aplicaciones prácticas. De repente me di cuenta de que estos supuestos conocimientos fueron implantados a la fuerza en mi mente por el sistema. Esto me estremeció. ¿Acaso el conocimiento que aprendí es realmente el conocimiento que aprendí? Desde entonces, he estado muy alerta contra el sistema. Después del examen, lo apagué. Me empapé en la biblioteca. Y empecé a estudiar de nuevo. Lo aterrador fue que cuando intenté estudiar por mi cuenta, mi mente se volvió extremadamente embotada. Solo entonces me di cuenta de la clase de sistema de comer sin hombres que había creado. Afortunadamente, al haber cumplido mi obsesión, no me até al sistema por mucho tiempo. Y por lo general, pude soportar las dificultades gracias a mi esfuerzo. Mi capacidad de pensamiento se recuperó gradualmente. Y mi capacidad de aprendizaje también alcanzó el nivel anterior. Pero desde entonces, nunca volví a activar el sistema. Hasta que desapareció. Lo que Ava no sabía era que el sistema de estudio tenía una condición de activación para ser el primero del grado en esta escuela. En mi vida anterior, siempre había encabezado la clasificación de calificaciones y activaba el sistema fácilmente. Simplemente no sé cómo Ava. ¿A quién siempre se le ha dado mal estudiar? ¿Logrará cumplir con este requisito? En cuanto entré al aula por la mañana, vi a Ava tumbada en el escritorio. Ensimismarse y estudiar mucho. Esto era realmente una novedad. Siempre se había aferrado al principio de confiar en los hombres, más que en sí misma, y nunca estudió. Hizo trampa en los exámenes con la ayuda de su novio. Parecía que ya conocía las condiciones del sistema de estudios. Simplemente no sé cómo. Como estudiante mediocre, ¿podría cumplir con este requisito? Cuando notó que la miraba, un atisbo de miedo y expectación indetectables brilló en los ojos de Ava. Tras pensarlo un poco, supe que debía haber hecho algo a mis espaldas otra vez. Efectivamente. Encontré una notita en el cajón.
Decía que nos veríamos a las 9 en el Hotel Juan's Hyatt Inn. Hice una mueca de desprecio. Cogí mi teléfono. Edité un mensaje. Y lo envié. Sabía que fue Max quien me invitó a salir. Claro. Mi querida hermana debió de haber contribuido a que estuviéramos juntos. En mi vida anterior, Max era el objetivo de Ava. Pero ella se rindió por culpa del sistema. Más tarde suspiré levemente. Max fue descubierto por agredir sexualmente a menores y fue arrestado por la policía. Escuché que esta persona tenía preferencias sexuales pervertidas y que le gustaba especialmente abusar sexualmente de niñas. Me preguntaba cómo darle una lección. Pero no esperaba que viniera a mí por iniciativa propia. Cuando me vio, guardó la nota. No pudo ocultar su expresión de orgullo y emoción. Estaba muy contenta de arruinarme la vida. Me pregunto si aún puede reír por la noche. A las 9. Ava y yo fuimos juntas al Hotel Juan's Hyatt Inn. Cuando le ofrecí acompañarla, aceptó de inmediato. La acomodé en la habitación contigua a la de Max. Me di la vuelta y toqué la puerta de la habitación 12 a 13. Solo después de confirmar que había entrado, Ava se marchó satisfecha. Hola, señor Leo. Soy Scarlett. El hombre en la habitación era alto y musculoso. Exudaba un aire de grandeza. Leo. Mi pareja de mi vida anterior y también mi ángel inversor. Incluso cuando Ava estaba conspirando contra mí, ya había contactado a Leo. Después de todo, habíamos cooperado durante tanto tiempo en mi vida anterior. Y recordaba su número de teléfono de memoria. Intercambié los números de habitación de Leo y Max. Y por supuesto, la tarjeta que tenía en la mano era para la habitación de Max. En cuanto me vio, los ojos de Leo saltaron de repente. Me miró aturdido. Su manzana atómica rodaba. Dijo en voz baja: ¿Tú, Scarlett? Antes de terminar sus palabras, la distancia entre Leo y yo era corta, de menos de 1 metro. Me miró con una mirada que parecía mucha hambre. Esa mirada me hizo un poco triste. Pero pensando que él sería mi futuro financista. Reprimí mi tristeza. Señor Leo. Ava también. Vine a verte hoy para hablar de cooperación. Ya lo dejé muy claro por teléfono. En mi vida anterior. Mi vida iba mejorando cada vez más. No solo por mi talento para los negocios, sino también por la ayuda de este hombre. Si no hubiera sido por mi frágil situación y mi muerte prematura en mi vida anterior, podría haberme convertido en la persona más rica de esta ciudad. Rápidamente saqué el plan de negocios preparado, señor Leo. Sé que está trabajando en el proyecto BRUI. Este es el plan de negocios que preparé. Por favor, échale un vistazo. Mientras hablaba, su mirada estaba siempre fija en mi rostro. Los ojos de Leo eran oscuros. Y no sabía si había escuchado mis palabras. Su expresión no cambió en absoluto. Sonreí levemente y le entregué el plan de negocios. Por favor, échale un vistazo. Pareció despertar de un sueño y rápidamente tomó el plan de negocios y comenzó a leerlo. Al principio, solo lo hojeó. Y poco a poco se metió de lleno. Después de pasar páginas y descubrir que no había más, me miró y me preguntó: ¿No lo has terminado? Lo terminé. Cuando vi la nota en el cajón, contacté a Leo y empecé a trabajar en este plan de negocios. Señor Leo. ¿Te interesa este plan de negocios? ¿Cuánto vas a invertir entonces? Los ojos de Leo se iluminaron. Como si hubiera encontrado un gran avance, siempre y cuando te unas a la familia Leo. Te daré el 30% de las ganancias. ¡Guau! ¡Qué gran logro! Tengo mucha confianza en mi plan de negocios. Después de todo, en mi vida anterior, este proyecto tuvo problemas a mitad de camino. Y fui yo quien lo asumió después. La diferencia fue que en mi vida anterior, Leo tomó la iniciativa de cooperar conmigo. Solo quiero el 20% de las ganancias. Dicho esto, saqué de nuevo el plan de negocios completo de mi bolso. Señor Leo. Esta es mi prueba de lealtad. Leo rió entre dientes y levantó su gran mano para tomar el plan de negocios. Parecía estar de muy buen humor.
Scarlett. Feliz cooperación. Después de que Leo se fue, quedé solo en la suite presidencial. Dormí plácidamente hasta que llamaron a la puerta. Me estiré y me levanté de la cama para abrir la puerta. Afuera, muchos reporteros con cámaras corrían hacia mí, inclinándose hacia adelante para buscar. Su objetivo era, obviamente, la habitación de Max. Cuando me vieron salir de la habitación, los periodistas quedaron un poco desconcertados, pero no sospecharon nada. Observé con mis propios ojos cómo algunos se disfrazaban de personal del hotel. Consiguieron entrar en la habitación con engaños. Y tomé un montón de fotos de las dos personas en la cama. Disculpe, señor Max. ¿Cuál es su relación con esta señora? ¿Sabe su esposa que se hospeda en un hotel? Señorita. ¿Sabe que usted es la otra mujer? Los periodistas le hicieron todo tipo de preguntas. Y sus palabras fueron duras, sin dejar margen para la evasión. En cuanto Max vio a los periodistas, corrió al baño y cerró la puerta con llave. Ava nunca había visto una escena así. Quedó atónita por un momento y se quedó sola. Estaba desnuda de la parte superior del cuerpo, apretando con fuerza la colcha frente a ella, enterrando la cabeza en ella y gritando desplomarse. Deja de tomar fotos. Te dije que dejaras de tomar fotos. Tenía los brazos expuestos llenos de moretones y varias cicatrices entrecruzadas. La más grave era la clavícula, donde había varias marcas de quemaduras de cigarrillo. Parecía miserable. El protagonista masculino del incidente estaba escondido en el baño y no se atrevía a salir. Sin Max. Los reporteros apuntaron sus cámaras aún más a Ava. Algunos reporteros inescrupulosos incluso intentaron retirar la colcha para seguir tomando fotos. De repente, una mujer se abrió paso entre la multitud y se acercó a Ava. Le dio una bofetada en el corazón, sin darle tiempo a reaccionar. La mujer agarró a Ava del pelo. La sacó de la cama y le presionó la cabeza contra la mesa de té. En un instante la sangre fluyó. Pedazos de vidrio le arañaron las mejillas, dejando manchas de sangre de diversa profundidad. Ava intentó forcejear, pero los guardaespaldas que llegaban la sujetaron firmemente. Debido a sus dificultades, la fina colcha que la cubría había sido arrancada hacía tiempo. Los reporteros a su lado la rodearon con entusiasmo y le tomaron una serie de fotos. «Puta. Si te atreviste a seducir al marido de otra, deberías ser consciente de que tu esposa te está pegando». Tras decir eso, sintiéndose insatisfecha, la mujer volvió a escupirle. Ava fue golpeada hasta que chorreó lágrimas y mocos. Tenía la cara cubierta de sangre. Ya no conservaba su encanto anterior. La mujer era la esposa de Max, una persona poco conocida en el círculo. Ninguna mujer que caía en sus manos tenía un buen final. Algunos quedaron desfigurados como mínimo. Y otros, en el peor de los casos, enloquecieron. Los guardias de seguridad del hotel corrieron y expulsaron a los periodistas. Pero ya era demasiado tarde. Fotos de Ava desnuda y golpeada por su esposa ya se habían difundido por todas partes. Los ojos de Ava, sin embargo, me miró entre la multitud con resentimiento y malicia. «Ava. Perra. ¿Cómo te atreves a conspirar contra mí?» Ava tenía el pelo despeinado, ojos rojos y sangre por toda la cara. Parecía un fantasma femenino llamando desde el infierno. Extendí las manos con inocencia. ¿Qué hice? Naturalmente. La gente a mi alrededor había visto todo lo sucedido y la señalaban. Hoy en día, las amantes todavía pueden ser muy arrogantes. TSK. Después de vestirse, Ava caminó directamente hacia mí y levantó la mano para golpearme. Agarré la mano que me lanzó y le di una bofetada en el otro lado de la cara, que estaba relativamente intacto. Curvando las comisuras de mis labios, le susurré al oído: «No te advertí que si te atreves a conspirar contra mí otra vez, ¿te voy a arruinar la cara?» Ava palideció al instante. Y sus ojos estaban llenos de miedo. Levanté una ceja y le di una sonrisa aún más malvada. «¿Aún se puede tratar la cara?».
Después de este incidente, Ava llevaba mucho tiempo sin ir a la escuela. Fotos de ella desnuda y golpeada por su esposa se difundieron por todas partes. Junto con las fotos malas de ella y Max, se escucharon voces de reproche por todo Internet. Exclamaban que su esposa la había golpeado brutalmente. Es más, había perdido su belleza, antes menos orgullosa. Pero sabía que este asunto no había terminado. Ava definitivamente no era de las que se tragaban la ira. Claro que sí. Cuando me iba a casa esta noche, varios gánsteres me bloquearon el paso. ¿Eres Scarlett? El tipo de pelo rubio y delgado que iba delante me observaba lascivamente de arriba a abajo. ¿Fuiste tú quien conspiró contra Ava? ¿Recuerdas? Ava es mi mujer. Intimidarla es como darme una bofetada. Mientras hablaba, no olvidó agitar la mano derecha e inclinó la cabeza para acariciarse la cara. Al oír esta frase dramática, bajé la mano e intenté contener la risa. Mis dedos de los pies no pudieron evitar hundirse en la tierra como si estuviera creando un espacio de 1 menos dormitorio y 2 menos sala de estar menos cuarto. Mis hombros ligeramente temblorosos lo dejaron muy satisfecho. Si nos sirves bien esta noche, no te lo pondremos difícil. Los gánsteres de alrededor también soltaron risas lascivas y querían acercarse a mí, ansiosos por intentarlo. De repente el sonido de las sirenas de la policía impidió que los gánsteres siguieran avanzando. Los que iban delante maldijeron. ¡Maldita sea! ¿Quién llamó a la policía? No dejes que atrape a ese cabrón sin ética. Sin darme cuenta, me di la vuelta y vi a Eo caminando detrás de la policía. 2 policías salieron del coche patrulla y esposaron a los gánsteres. Aunque ya había contactado a Leo y le había pedido que me enviara un guardaespaldas para protegerme en la oscuridad, no esperaba que viniera en persona. Noté que los ojos de Leo parecían estar fijos en mí todo el tiempo. Leo dio unos pasos hacia adelante. Esquivó a los gánsteres. Y dijo con naturalidad, ¿estás bien? Deslumbrado por la luz de la farola. Había un rastro de ferocidad en su rostro. Negué con la cabeza, indicando que no era para tanto. Levantó la mano. Y sus cálidos dedos me rozaron la cara. Inconscientemente quise encogerme. La mano que antes solo me apoyaba en la cara se tensó de repente, pellizcando las depresiones profundas. No te muevas. Su voz era un poco seca. Me dolía la mejilla del pellizco. Justo cuando estaba a punto de forcejear, Leo retiró la mano. Se comportó raro esta noche. Podría seguir molestándote dentro de un tiempo. Te recogeré después de la escuela de ahora en adelante. Para no dejarme intimidar. El tono de Leo era firme. Y mi atención se desvió de inmediato. Es muy amable. Estos gánsteres no tenían ninguna lealtad y enseguida lo contaron todo sobre Ava. Cuando la policía la encontró, estaba escondida en una casa alquilada. Aunque la esposa de Max la compensó con una gran suma de dinero después, su rostro aún no había sanado por completo. Cuando vio a la policía irrumpir, se cubrió la cara rápidamente. Demasiado avergonzada para enfrentarse a los demás. Su rostro estaba cubierto de cicatrices entrecruzadas. La más aterradora le recorría desde el lagrimal hasta la comisura de la boca. Una solitaria. Cuando llevaron a Ava a la sala de interrogatorios, pasó junto al chico de pelo rubio que acababa de terminar el interrogatorio. El chico de pelo rubio la miró y exclamó: ¡Rayos! ¿Qué? ¿Quién es? ¡Qué feo! A Ava ahora le importaban más las opiniones de los demás. Sobre todo las de este tipo amarillo y sin pelo. A quien antes menospreciaba. Ahora él decía que era fea. Jake suspiró levemente. Vete al infierno. El chico amarillo de pelo corto reconoció la voz de Ava y se arrepintió aún más. Si hubiera sabido que su rostro estaba tan desfigurado, no habría accedido a interceptar a Scarlett. Pronto, pero con un suspiro bajo. El resultado salió a la luz. Ava fue enviada a un centro de detención. La policía también informó a la escuela. El asunto se difundió rápidamente en la escuela. Ava se vio envuelta en el escándalo de ser amante.
Sus fotos pornográficas se difundieron por Internet. Más tarde, la implicaron en contratar a alguien para cometer un delito y la enviaron a un centro de detención. La dirección escolar decidió por unanimidad expulsarla. También me mudé y alquilé una casa más grande en las afueras, donde monté mi propia pequeña empresa. El capital fue patrocinado por Leo. También comencé a trabajar con él en el proyecto BRUI. Nuestra relación se desarrolló rápidamente. Tengo que decirlo. Como se espera de un jefe que puede hacer grandes cosas. No solo me compra comida todos los días, sino que también me recoge y me lleva a la escuela sin falta. Últimamente he estado tan cansado de ir a la escuela y de seguir con el proyecto que me quedé dormido en cuanto llegué a casa. Hasta una noche. Me desperté de repente. Leo seguía allí. Sentado en el borde de la cama con los ojos bien abiertos. Me miraba fijamente sin pestañear. Me asustó en plena noche. Con los ojos abiertos. Murmuró en la oscuridad. Para ser honesto. Scarlett. Cada vez me considero más pervertido. A decir verdad, yo también lo creo. Leo es muy extraño. ¿Podría tener alguna enfermedad mental hereditaria en su familia? Al fin y al cabo. Así lo retratan las novelas. Pero pensando que siempre había sido así, me sentí un poco más tranquilo y me di la vuelta para volver a dormir. Y la siguiente vez que vi a Ava fue en el examen conjunto de prueba de secundaria. Los asientos para el examen conjunto estaban ordenados según las calificaciones. En ese momento Ava estaba sentada en primera fila con una mirada de orgullo. Gran parte de su rostro había sanado. Pero aún se veían las huellas de la cirugía plástica. Y estaba obviamente rígido. Y mi asiento estaba justo detrás del suyo. Cuando me vio entrar, se enderezó de inmediato. Orgulloso como un gallo victorioso. Con el apoyo financiero de Leo, mi pequeña empresa iba viento en popa. Estaba tan ocupado que me olvidé de Ava. Parecía que había activado el sistema de estudio con éxito. Al ver eso, la ignoré por completo. Ava estaba un poco enojada y avergonzada. A veces. La elección es mucho más importante que el esfuerzo. Por mucho que lo intentes, sigo superándote. Llegué con prisa por la mañana y estaba ocupado empacando mis herramientas de examen. Así que no tuve tiempo de prestarle atención a su locura. Entonces la voz de Ava, llena de orgullo, volvió a mis oídos. No tardaré en montar mi propia empresa y convertirme en la jefa. Calculando el tiempo. Empecé mi negocio en esta época en mi vida anterior. Pero debido a problemas de financiación. Siempre había sido un error de operaciones a pequeña escala. La ignoré. Y ella tampoco estaba enojada. En cambio, me miró con lástima. Luego levantó la cabeza con altivez. Como si ya hubiera llevado una vida superior. Resultó que tras ser expulsada de la escuela, se cambió a una escuela secundaria vocacional y gastó dinero en comprar las respuestas de los exámenes. Como ella deseaba. Quedó primera del grado y activó el sistema. Como era de esperar. Ava se convirtió en la mejor puntuada en el examen de admisión a la universidad de toda la ciudad. Además, se olvidó de ser una amante. Luego apareció en internet un vídeo de una entrevista particularmente absurdo. Reportera con la mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad. ¿Podrías compartir tus métodos de estudio y experiencias durante la preparación? Ava curvó ligeramente los labios. Y había un rastro de arrogancia en sus ojos. En realidad. No creo que me esforzara tanto. Quizás solo escuchaba las clases de forma casual y hojeaba los libros de vez en cuando. A veces. Estudiar depende mucho de tener un poco de talento. Igual que yo. Recuerdo muchas cosas después de leerlas una vez. Y también puedo responder las preguntas con mucha fluidez. El reportero intentó cambiar de tema para evitar la incomodidad y preguntó rápidamente. ¿Tuviste alguna dificultad o desafío durante el examen? ¿Y cómo lo superaste? Ava no notó la expresión incómoda del reportero y empezó a hablar sola. Quizás lo más difícil para mí fue no quedarme dormida cuando me aburro en la sala de exámenes. Pero todo esto no tenía nada que ver conmigo.
Aún me quedaban muchas cosas por hacer en la empresa. Su tamaño ya superaba con creces el de mi vida anterior. Ahora, lo que menos le falta a mi empresa son fondos. El proyecto BRUI se completó. Y según el contrato, recibí el 20% de las ganancias. Fueron 100 millones de yuanes. El día del banquete, Leo estaba borracho. En el coche de vuelta. Leo se apoyó en mí y jugueteó con mi mano de vez en cuando. Aunque normalmente era raro. Leo estuvo particularmente diferente hoy. Siempre parecía querer decir algo pero se contenía. ¿Qué quieres decir? Leo me miró avergonzado. Le costó mucho decir una mentira avergonzada. Si digo que me gustas, ¿estarías de acuerdo conmigo? Mi cuerpo se tensó. Oh, no, no. Me miró fijamente. Mi rostro mostró vacilación. Y la mirada de Leo se fue apagando poco a poco. Leo fingió estar relajado. Solo estoy un poco borracho. Estoy bromeando. No te lo tomes en serio. Se hizo el silencio en el coche. Y tanto Leo como yo nos sentimos desconfiados. Después de bajar del coche salí corriendo lo más rápido que pude. Decidí alejarme de Leo en el futuro. Durante las vacaciones después del examen de admisión a la universidad, sin duda estuve muy ocupado. Con el apoyo financiero de Leo y mi visión de mi vida anterior. Leo y yo hicimos una fortuna. Y también empecé a demostrar mi talento en el mundo empresarial. El día de la matrícula universitaria. Vi a Ava. Por desgracia, iba rumbo a Anle. Solicitamos plaza en la misma universidad. Se veía mucho más demacrada. Y la ropa que llevaba era del año pasado. Cuando me vio, tenía una mirada de resentimiento en el rostro. Estás muy orgulloso de verme tan desdichado, ¿verdad? Sin duda lo lograré. Y definitivamente viviré una buena vida. Finalmente empezó a entrar en pánico. En ese momento de mi vida anterior. Mi empresa ya prosperaba. Pero hasta ahora, el sistema no había dado señales. También se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero solo podía consolarse. Es solo que aún no había llegado el momento. Por mi éxito en mi vida anterior. Ella no dudó en absoluto del sistema de estudios. Ava miró con avidez mi ropa nueva. Y los celos en sus ojos no se podían ocultar. Se burló. Pensé que tenías mucha fuerza de voluntad. Resulta que también dependes de los hombres. Por la tarde había una reunión urgente en la empresa. Y Leo fue a recogerme. Después de la reunión, sonó su teléfono. Después de contestar el teléfono, Leo me miró con expresión complicada y me preguntó, ¿estás enamorado de mí? Me confundió lo que dijo. Leo hizo clic en su teléfono varias veces mientras hablaba y luego me lo entregó. Lo miré más de cerca. Resultó que le habían tomado fotos a Leo recogiéndome en el coche. Se rumoreaba en internet que era una cazafortunas. Inmediatamente saqué mi teléfono y miré el foro. Cuando lo miré, encontré algo nuevo. Efectivamente. Era Ava otra vez. Fue ella quien me denunció por ser una cazafortunas con su verdadero nombre. Es como un sapo tumbado en el pie. No muerde. Pero es molesto. Leo y yo nos conectamos para aclarar el asunto juntos. Leo también presionó a la escuela y le dio a Ava una sanción y un anuncio para toda la escuela. Por este asunto, Ava perdió mucho prestigio. Ava tenía un nuevo novio llamado Ryan. Su familia era dueña de una empresa de entretenimiento. Aunque Ryan era un playboy, era generoso con su novia. Ava se juntó con él por los recursos que tenía a su disposición. Para conquistar al nuevo adinerado con el que se había liado, faltaba a clases con Ryan todos los días y gastaba dinero en varias discotecas. Y en el campus de Ryan, el amor se volvió cada vez más discreto. Ella estaba inmersa en la satisfacción de tener amor a diario. Ryan, satisfecho con su servicio, permitió que Ava participara en un concurso de variedades en vivo. Con la ayuda del sistema, el desempeño de Ava fue excepcional. Pronto dejó escapar un suspiro. Los internautas desenterraron los resultados de sus exámenes de admisión a la universidad y la llamaron una estudiante destacada.
A través de esta imagen. Se hizo popular en Internet y ganó muchos fans. Desde entonces se ha promocionado ocasionalmente como una hermosa estudiante destacada. Tras probar las delicias de la industria del entretenimiento, Ava se tomó cada vez menos en serio sus estudios y dedicaba todo su tiempo a cosas inapropiadas a diario. Mientras todos se desvelaban estudiando arduamente. Estaba jugando con cosméticos. Se dibujaba las cejas. Y se aplicaba mascarillas. Cuando todos hacían investigaciones científicas. Salía con Ryan en todas partes. Cuando todos escuchaban atentamente en clase. Estaba pensando en cómo volver a ser popular con su personaje. Pero debido a sus calificaciones, nadie podía decir nada. Este fue el tercer año que llevé el sistema atado. Y también fue el día en que el sistema se fue de mi vida anterior. Desafortunadamente, después de haberlo cumplido. Ava no sabía esta noticia. Seguía inmersa en su sueño. Durante los 2 últimos años de universidad. Ava había estado en el centro de atención y se había convertido en una celebridad en la escuela. Incluso tenía cientos de miles de seguidores en Internet. Comparada con ella, yo era mucho más discreto. Ya era el director de inversiones con un patrimonio neto de miles de millones de yuanes. Por no hablar de Ava. Hasta el padre de su novio Ryan tendría que inclinarse y escribirme un guión. Antes, a Ava no le gustaba estudiar. Y ahora, con el sistema. No necesitaba estudiar más. Me pareció que hoy estaba particularmente pálida. Llena de inquietud y pánico. No necesité pensar para saber que el precursor de la desaparición del sistema ya la había afectado. Por mucho que Ava se negara a presentar el examen final, llegó según lo previsto. Antes de entrar a la sala de reconocimiento, Ada temblaba como una hoja. Al salir de la sala de reconocimiento. Estaba pálida como un fantasma. Tuve una vaga premonición en mi corazón. Después de que se anunciaron los resultados. Sabía que tenía razón. Quedó última en todo el grado. Bajó más de 300 puestos. Pasó de ser la primera del grado a estar en el rango medio-bajo. Fruncí los labios y miré el aspecto desplomado de Ada. Pensé para mí mismo. Esto es solo el principio. Ya que me mataste en tu vida anterior, es justo que una vida pague por otra. ¿Verdad? Miré el enorme contrato de indemnización por daños y perjuicios que tenía en la mano. Lleno de alegría. Hace apenas un mes. Alguien la convenció de firmar un contrato para un concurso de conocimientos. La recompensa fue generosa. Y correspondía a la situación. La indemnización por daños y perjuicios era tan alta que no podía pagarla en toda su vida. Pero en ese momento creía que tenía el sistema de su lado. Así que aceptó de inmediato. Ahora, este contrato se ha convertido en su sentencia de muerte. Si no participa en este programa, quedará destruida y con deudas que jamás podrá pagar en vida. Si participa en este espectáculo, perderá todo aquello de lo que una vez se enorgulleció. Al final, decidió grabar el programa. El programa se dirigió sin cuerdas, sin ninguna edición. Las reglas del concurso eran muy sencillas. Los invitados debían dividirse en 4 equipos y por turnos, responder las preguntas de los anfitriones. Se otorgaba un punto por cada respuesta correcta. Y no se daban puntos por una respuesta incorrecta. En cuanto empezó la transmisión en vivo, los fans de Ava se lanzaron al ataque. Ava es simplemente una diosa en las competencias de conocimiento. Me gustaría decir que Ava tiene el cerebro más poderoso. Incluso algunos fans ocasionales lo creían firmemente. Después de todo, con su incesante ascenso, su imagen de estudiante destacada se había arraigado en el corazón de la gente. Especialmente su otrora brillante historial. La mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad. Una estudiante destacada en una prestigiosa universidad nacional. Con todos esos halos, se había convertido en el objetivo por el que todos los equipos competían. Ava recibió una gran bienvenida nada más llegar. Al final, eligió al equipo de Oscar, que tenía una sólida formación integral. Todo era normal al principio del programa. Cada equipo tuvo sus ganancias y pérdidas. Y la competencia fue reñida.
Hasta que el presentador le hizo una pregunta a Ava: se acerca el momento especial de mi hermana. Sus fans estaban súper emocionados, fantaseando con que Ava pudiera demostrar su gran talento. Vergonzosamente, Ava no pudo responder la pregunta. Hubo un momento de silencio en el aire. Miró a la cámara con timidez y esbozó una débil sonrisa. He tenido un poco de fiebre estos 2 días. Y tengo la cabeza un poco mareada. Ya sea que los haya visto o no. Sus fans inmediatamente comenzaron a consolarla. Está bien, hermana. Todos tenemos momentos en los que no nos sentimos bien. Mi hermana es muy dedicada. Está grabando el programa aunque esté enferma. Porque Ava no respondió correctamente. Su equipo no anotó. Y el partido continuó. Le tocó a Ava responder de nuevo. Y ella seguía sin poder responder. La 3ª vez. La 4ª vez. La 10ª vez. El equipo parecía cada vez más descontento. Entre todos los presentes, solo Ava no respondió ni una sola pregunta correctamente. Incluso el joven actor popular, del que se burlaban por ser un mal estudiante y analfabeto, logró responder 3 preguntas correctamente. ¿Qué le pasa a Ava? Incluso puede responder preguntas que un estudiante de primaria sabría mal. Incluso con fiebre. No se volvería retrasada mental. ¿Verdad? La cara de Ava palideció cada vez más. Nunca imaginó que sin la ayuda del sistema, no podría responder a ninguna de las preguntas. Su nerviosismo aumentaba cada vez más. Pero cada pregunta del anfitrión parecía muy difícil. Era su turno otra vez. E hizo todo lo posible por escuchar la pregunta del anfitrión. Pero su mente no podía funcionar. Sabía claramente que la pregunta era simple. Sin embargo, no podía encontrar la respuesta. 3, 2, 1, se acabó la cuenta regresiva. No hay respuesta. No hay puntos. Las caras de sus compañeras eran extremadamente feas. Las preguntas del presentador no eran nada difíciles. Siempre y cuando se tuviera educación secundaria. Podrían descifrarlas. Pero para preguntas tan sencillas, ella seguía sin responderlas correctamente. Tras el final de la transmisión en vivo, todos miraron a Ava con ojos aún más extraños. Con esa habilidad, ¿cómo pudo haber sido admitida en una universidad nacional de primer nivel? Tras terminar la grabación, Ava abrió rápidamente su teléfono. Aún tenía un atisbo de esperanza. Pero estaba claro que estaba empapada y que debía estar decepcionada. Efectivamente. Después de este espectáculo, la bombardearon con regaños. Es más, los internautas desenterraron que reprobó sus exámenes finales. Una vez. Con el halo de una chica talentosa. Era tan gloriosa. Pero ahora estaba en un estado lamentable. Ryan incluso rompió con ella. Originalmente era un playboy. La razón por la que tardó tanto en dejarla fue que creía que era prestigioso salir con ella. No sabía cuántas amantes tenía en secreto. En cuanto vio eso, la reputación de Ava se desvaneció. Él la abandonó de inmediato. Ese mismo día, me nombraron la empresaria más influyente de la ciudad. Pero de otra manera. Mis logros en esta vida fueron incluso mayores que en mi vida anterior. Pero pronto. Me regañaron en la lista de tendencias. Resultó que Ava había escrito una publicación larga sobre mí, revelando que había llegado a la cima usando mi cuerpo. Me dijeron que había destruido familias ajenas y que tenía relaciones inapropiadas con varios cos. No sabía si elogiarla por su persistencia o reírme de ella por ser una payasa. Incluso en semejante situación. Aún así no se olvidó de intentar arrastrarme con ella. Necesita una buena paliza cada pocos días. Grabé la larga publicación de Ava como prueba. Tomé capturas de pantalla de las palabras maliciosas que la gente usó para regañarme. Y agregué los testimonios firmados de otros. Entregué todo esto a la comisaría de inmediato. Acusar a Ava de difamación. Infracción. Y guiar maliciosamente a otros para que me calumnien. Como ignorante de leyes, Ava usó su nombre real durante toda la larga publicación para poder ejercer mejor la violencia en línea contra mí.
Me reí a carcajadas. Ahora Ava ni siquiera podía argumentar para salir del apuro. Con el testimonio humano y la evidencia física presentes, la policía la arrestó rápidamente. Ava se convirtió en una figura de la industria del entretenimiento que violó la ley. Me temo que nunca podrá volver a seguir ese camino en su vida. Tan pronto como Ava salió del centro de detención, me contactó y me pidió que nos viéramos en una cafetería. Scarlett. Soy tu hermana. Tienes que ayudarme. Si no, me conectaré y les diré a todos lo desalmada que eres. No te importa la vida ni la muerte de tu propia hermana. Incluso me hizo gracia la estupidez de Ava. ¿Crees que los internautas te seguirán creyendo? ¿No lo elegiste todo tú mismo? ¿A qué te refieres? Deberías haberte dado cuenta de que el sistema de estudios no sirve para nada para hacer negocios. Todo en mi vida anterior lo logré yo mismo con esfuerzo. Sonreí y le di una palmadita a Ava en el hombro. De verdad quiero agradecerte por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Ava me miró en shock. ¿Tú también renacido? De repente. Se abalanzó sobre mí como una loca. Pero mi guardaespaldas la detuvo. Solo entonces pareció darse cuenta de algo. Me miró con la voz temblorosa. ¿De verdad creaste una empresa? ¿Cómo es posible? Gritó y rompió a llorar. Y luego mi guardaespaldas se la llevó a rastras. El guardaespaldas la echó como basura. Lloraba y reía como una loca. Agarró al guardaespaldas. ¿De verdad tiene Ava una empresa? Dime si es cierto. ¿Lo es? El guardaespaldas fue acosado por ella y no tuvo otra opción. Sí, existe una empresa a nombre de la directora general Ava. Es cierto. No lo creo. No lo creo. Todo esto debería ser mío. Es mía. El guardaespaldas estaba tan molesto por su insistencia que la echó directamente. Y luego, como si nada, dejó caer unos billetes de 100 yuanes y se fue a toda prisa. Y todo su sistema de creencias se derrumbó. Ella estaba como loca. Tirada en el suelo, llorando y riendo. Unos días después, recibí otra llamada de Ava. Me pidió que la viera. Pensé que probablemente me haría algo otra vez. Y era hora de terminar con esto. Así que llamé a Liu y le pedí que trajera gente y esperara a un lado. En cuanto ocurriera algo, deberían salir corriendo y llamar a la policía. Pero ya estaban en camino. Recibí una llamada de Liu. Y me contó una noticia sorprendente. Scarlett. Tu hermana mató a Ryan. La policía ya la persigue. Ava estaba loca. Cuando la vi, estaba cubierta de sangre y se reía de mí como un loco. Hermana. Empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Definitivamente viviré mejor que tú. Solo ahora me di cuenta de que esa era precisamente la obsesión de Ava. Scarlett. Vete al infierno. Los ojos de Ava se tornaron sombríos. De repente una daga apareció en su mano. Y me apuñaló con fiereza. Aunque estaba en guardia, seguía siendo medio segundo demasiado lento. Liu apareció de repente y me abrazó. La daga se clavó en el cuerpo de Liu. ¡Van! Se oyó un disparo. Y Ava cayó al suelo. Abrí los ojos de par en par. Y los policías que llegaron se acercaron corriendo y la inmovilizaron firmemente contra el suelo. Miré a Liu herido. Y mi corazón se llenó de pánico. No podía imaginar las consecuencias de perderlo. Él levantó la mano débilmente y me secó las lágrimas con suavidad. Escarlata. La primera vez que te vi. Me gustaste mucho. En ese momento. Cuando me miraste, la luz brilló en tu rostro. Mi corazón latía muy rápido. Cuando enviaron a Liu al hospital para que lo examinaran, resultó que solo tenía una lesión leve. Después de todo, Ava era solo una mujer y no tenía mucha fuerza. No le fue fácil apuñalar a un hombre tan fuerte. Le pregunté a Liu por qué había cogido el cuchillo por mí. Liu sonrió al oír esto. ¿Por qué me gustas? Le di una bofetada insatisfecho.
Solo te atrae mi apariencia. Liu se quedó atónito por un momento. Y luego de repente sonrió. Cariño. Golpéame otra vez. A Liu se le cayó la nuez. Y su voz era ronca. Tenía miedo de tocar su herida. Así que giré ligeramente el cuerpo para evitarlo. Pero él me tomó la mano y se inclinó para besarme. Y ella simplemente disfrutó de todo lo que le traje con tranquilidad. ¿Quién pesca? Liu, Aba. Esto es un hospital. Tú. Mi negativa se quedó en el aire con su beso. Cariño, ¿de qué estás hablando? Después del beso. Apartó un poco los labios para darme tiempo a recuperar el aliento. Y luego bajó la cabeza para pedirme otro beso. Al mismo tiempo. Terminó la secta y la mitad de la frase. No quiero escuchar. Solo quiero besarte hasta la muerte. Maldita sea. De verdad que no soporto a este idiota enamorado. Aunque. A mí también me gusta. Ya veremos si nos casamos más adelante. Todavía está bien tener una relación. Ava fue enviada al hospital. Después de despertar, perdió la cabeza por completo. Por sus problemas mentales. No la condenaron a muerte, sino que la enviaron a un hospital psiquiátrico. No hay problema. Encontraré a alguien que la cuide bien. Que disfrute allí el resto de su vida. Pero pronto. La noticia de la muerte de Ava llegó del hospital psiquiátrico. No soportaba la estimulación de perder el sistema. Estaba loca todo el día. Siempre diciendo tonterías. A veces decía que era una genio. Y a veces decía que había renacido. Finalmente habiendo cumplido mi deseo. Un día, ella no soportó más y se suicidó cortándose las venas. Antes de morir, murmuraba, debo cambiarlo en la próxima vida. Todo parecía haber terminado. Regresé a la empresa. Vi a Leo en la puerta. Seguía siendo tan encantador y noble como siempre. 5 años después, la empresa Like salió a bolsa. Comparado con hace 5 años, Leo tenía aires de hombre casado. Sí, no había cumplido mi obsesión. Nos casamos. Leo ahora no solo es el segundo mayor accionista de mi empresa, sino también mi esposo. El sol brillaba con fuerza el día que recibimos nuestro certificado de matrimonio. En trance. De repente recordé lo que mi madre me dijo de niño, solo estando sobrio se puede ser independiente. Busca el amor después de ganarte la vida. Y amar a los demás después de amarte a ti mismo. Mi amor de la infancia me engañó y estudié tanto que escupí sangre y me mandaron al hospital 2 veces. Finalmente cumplí mi obsesión. Obtuve la mejor puntuación de la provincia en el examen de ingreso a la universidad. Una noche antes del banquete de celebración, me enteré de que todo esto era una gran estafa para allanar el camino a mi hermana gemela. Mi amante me traicionó y mi propia familia me encerró en el sótano hasta morir de hambre. Y mi hermana no tuvo que hacer nada. Adoptó mi identidad. Me convertí en el máximo goleador provincial. Y formé una pareja envidiable con mi amante en la universidad. Cuando abrí los ojos. Renací 3 días antes del examen de admisión a la universidad. En esta vida acepté entrevistas activamente. Administré mi cuenta personal y participé en la grabación de una serie de televisión. Haré todo lo posible por dejar huella en lo que me pertenece y asegurarme de que mi familia, que actúa como cómplice, y mi novio reciban lo que merecen. Uno de ellos ingresó a una escuela secundaria clave como el último de la clase. Tuve muy poca presencia en la clase. Sin embargo, tuve un novio de la infancia, Leo. Era un estudiante destacado. Fue él quien me ayudó con el repaso intensivo antes del examen de ingreso a la preparatoria, lo que me permitió ingresar a la misma escuela que él. En la preparatoria. Incluso me arrastró y me ayudó a pasar de ser el último de la clase a estar entre los 5 mejores de la escuela. O incluso mejor. Durante el semestre del examen de admisión a la universidad. Estudié tanto que escupí sangre y me mandaron al hospital 2 veces. Cada vez que lo veía, pensaba en él diciendo que quería ir a la universidad conmigo. Insistí en volver a estudiar incluso con la vía intravenosa. Seguí estudiando hasta agotarme.
Cuando salieron los resultados del examen de admisión a la universidad, realmente cumplí con las expectativas. Tuve un desempeño excepcional y me convertí en el máximo goleador provincial. Incluso mejor que Leo. Pero la noche antes del banquete de celebración, me enteré de que los resultados de mi examen de admisión a la universidad eran en realidad para mi hermana gemela enferma. Ella usurparía mi identidad y usaría mis calificaciones para ir a la universidad. Solo porque mis padres y Leo no soportaban verla esforzarse. Y me encerraron en el sótano después de agotarme. Y nadie se dio cuenta hasta que me morí de hambre. Cuando abrí los ojos, renací 3 días antes del examen de admisión a la universidad. Fue el día en que me hospitalizaron por segunda vez. Porque Leo me había hecho estudiar durante 3 días sin dejarme descansar. El consejo del médico se oía débilmente dentro y fuera de la sala: es bueno que la niña estudie mucho. Pero también necesita cuidar su cuerpo. Si esto continúa así, su cuerpo se deteriorará a temprana edad. A la niña le encanta estudiar. ¿Qué podemos hacer? Nosotros como padres. También siento lástima por ella. Era la voz de mi madre. La puerta de la sala se abrió. Y entró la pareja. Estaban encantados de ver que me había despertado. Scarlett. ¿Estás despierto? Leo acaba de volver a buscarte tus apuntes. Ese chico estaba preocupado de que no pudieras estudiar al despertar. Por cierto, este es el cuaderno que te acaba de comprar tu papá. Hazlo después de que termine la vía intravenosa. Es algo que otros no tienen. En mi vida anterior, me conmovieron mucho esas palabras y pensé que mi familia y mi pareja se preocupaban mucho por mí. Pero nunca pensé que si de verdad les importaba, ¿cómo iba a ser que no les importara mi cuerpo? Cuando estaba resfriado y con fiebre, aún así me insistían en que terminara mi tarea. Cuando tenía sueño en mitad de la noche, me llamaban para despertarme y ponían una serie de alarmas en mi teléfono. Por miedo a que me quedara dormido. Durante el día, cuando salía a usar el baño, temían que quisiera descansar y estaban deseando coger el cuaderno y decirme que me darían clases particulares. Una vez pensé que todo esto era por mi bien. Quería estar a su lado. Ahora siento un escalofrío en la espalda. Usé mi teléfono para hacer ejercicios, para despedir a mis padres. Y esperé a que Leo viniera. Leo llegó con un fajo de exámenes en la mano. Y había esa mirada cariñosa en sus ojos, que ya estaba acostumbrada a ver en Scarlett. Has estado trabajando demasiado. ¿Qué tal si no hacemos los ejercicios? Descansa 2 días menos y espera el examen de admisión a la universidad. Eso dijo. Pero su mirada al mirarme claramente significaba algo más. Deseaba que pudiera asimilar todos los puntos de conocimiento las 24 horas del día. Bajé la mirada y, igual que en mi vida anterior, demostró determinación para obtener buenos resultados en el examen. Preparé una mesa pequeña y comencé a hacer los ejercicios. Leo se quedó conmigo 3 minutos con una mirada de alivio y luego se fue. En cuanto se fue, me vestí de inmediato y salí del hospital. Gracias a que me necesitaban. No me habían faltado cosas materiales en todos estos años. Quizás lo pensaron después del examen de admisión a la universidad. Querían que tuviera una última oportunidad sin preocupaciones. Así que me dieron un montón de dinero para gastos. Tomé un taxi y me desvié hasta un banco lejano para retirar todo el dinero de mi tarjeta, incluyendo el dinero para gastos y el dinero de la suerte que había ahorrado antes. Había un total de 110 yuanes. Luego, llevé mi mochila y fui a la escuela. Envolví 100 yuanes con mi abrigo y varios libros. Y luego fui a casa del director y le pedí que me guardara la mochila. Pasaron 3 días en un instante. Y llegó el examen de admisión a la universidad. Igual que en mi vida anterior. Llovió durante el examen de admisión a la universidad. Mis padres tuvieron que quedarse con mi hermana, que estaba postrada en cama, y no pudieron acompañarme. Así que presenté el examen solo. Porque aún conservaba el recuerdo del examen de admisión a la universidad de mi vida anterior. Resolví las preguntas rápidamente y entregué el examen antes de tiempo. No seguí las instrucciones de Leo de entregar el trabajo a tiempo y esperarlo.
Salí directamente de la puerta de la escuela. Afuera. Había padres esperando. También había periodistas buscando entrevistas. Efectivamente. Tan pronto como aparecí, el reportero se acercó a mí felizmente. Compañero de clase. ¿Entregaste el periódico tan temprano? El periodista se sorprendió. Puse cara seria y dije que sí con naturalidad. Porque terminé todas las preguntas. Después de revisarlas, pensé que no era necesario esperar. Así que lo entregué. ¡Guau! Parece que este compañero tiene mucha confianza. ¿Son difíciles las preguntas este año? Negué con la cabeza, no pasa nada. Ya había hecho todos los tipos de preguntas. El reportero sonrió aún más amablemente. Parece que tienes mucha confianza. ¿Sería conveniente decirme su nombre? Asentí. Estoy segura porque estoy haciendo el examen por 2 personas. Mi hermana gemela no está bien de salud y solo puede estudiar en casa. Como es la hermana mayor. Yo también llevo su parte. Me llamo Scarlett. Y mi hermana se llama Ava. Al oír esto, el reportero puso cara de lástima. Ya veo. Le deseo a tu hermana una pronta recuperación y que regrese a la escuela. Acepté con gusto. Pero en realidad, mi corazón estaba helado. En mi vida anterior, nunca pensé en por qué mi hermana no se presentó al examen de admisión a la universidad. Tampoco pensé profundamente en el porqué. Aunque la salud de mi hermana no era tan mala como para no poder levantarse de la cama, mis padres la restringían y no la dejaban salir a jugar. Mi hermana también tenía un tutor y progresaba a la misma velocidad que yo. Pero nunca hacía sus tareas y no le entusiasmaba estudiar. En cuanto a su salud, se decía que tenía el corazón débil. Que podía correr y saltar. El jardín de casa era donde podía retozar libremente. Simplemente no necesitaba estudiar y solo esperaba cosechar los frutos de mi trabajo. Y cuando me encerraron en el sótano, era su oportunidad de salir. Nacimos gemelas. Pero mis padres conspiraron contra mí hasta que morí por ella. En los siguientes exámenes, fui el primero en salir. Siempre. Les reforzaba a los periodistas mi certeza de que me iría bien en el examen. Ser un personaje muy poco conocido. Al mismo tiempo, también les contaría a todos sobre mi hermana. Y para el último examen. Mis padres trajeron a mi hermana. Entregué el examen primero y salí. La periodista sonrió y se acercó a felicitarme por terminar el examen. Saludé alegremente a la cámara. Después de saludar a todos con destreza, les mostré que mi hermana vino a recogerme. Hermana reportera. ¿Puedes llevarme lejos? Vi la misma expresión de asombro en los rostros de los 3. La hermana reportera estaba transmitiendo en vivo. Y la cámara ya había enfocado a mi hermana. Mi hermana se acercó a mí a regañadientes. La rodeé con el brazo y sonreí triunfante. ¿No se parece mi hermana a mí? En serio, en serio. Hay diferencias. Mi hermana tiene un lunar en el rabillo del ojo. Yo no. Además, no tenía una sesión tan silguán. Ella no es tan alta como yo. Hablé sin parar sobre nuestras diferencias. Mi madre. ¿Quién había recobrado el sentido? La apartó rápidamente. La expresión de mi madre era a la vez nerviosa y enojada. Y miró al reportero con gran hostilidad. ¿Para qué te tomas fotos? ¿Tienes ética profesional? El reportero se sintió un poco avergonzado. Aproveché para defenderme justo antes de que apagaran la cámara, pero mamá. Nunca me has dejado tomar una foto con mi hermana. No te enfades. La próxima vez no te tomaré una foto. Mi madre seguía queriendo perder los estribos. Pero mi padre tiró de su brazo. Y ella se detuvo. Me vi obligado a irme a casa y ni siquiera esperé a Leo. Aún faltaba tiempo para que me encerraran. Así que fingí admitir mi error y me fui a casa obedientemente. Al día siguiente. Me escapé y me perforé las orejas. Me teñí el pelo. Y me hice un nuevo corte de pelo.
Me creé una cuenta en redes sociales llamada Scarlett, acabo de terminar el examen de admisión a la universidad y publiqué una selfie. Antes. Porque me entrevistaban cada vez que salía del closet. Y yo era muy discreto. Casi quería que todo el mundo supiera que entregué el trabajo antes de tiempo. Un vídeo mío circuló por internet en un radio reducido. Gasté algo de dinero promocionando mi cuenta de redes sociales. Pronto nuestro abajo suspira. Me convertí en el candidato de perfil bajo para el examen de admisión a la universidad según los internautas que vieron el vídeo. Después de publicar una selfie, dejé de publicar fotos y empecé a publicar las notas de estudio que había escrito antes. Cada vez publicaba 9 fotos nítidas de las notas. También agregué hashtags relevantes y publiqué 5 notas a la vez. Todo esto fue preparación. Cuando salieron mis calificaciones. Creí que estas notas se harían muy populares, ya que era una cuenta recién abierta, aunque ya se había promocionado un poco. No tenía muchos seguidores. Solo unos 100. La mayoría se sintieron atraídos por mi nuevo peinado y podrían considerarse fans de mi apariencia. Interactué con mis fans durante 1 hora antes de irme a casa. Y así fue. Cuando mi madre vio mi nuevo peinado y los pendientes en mis orejas. Mi madre se quedó tan sorprendida que casi me dio una bofetada en el acto. Scarlett. ¿Por qué te perforaste las orejas? Fue como si hubiera hecho algo imperdonable. Le pregunté confundida, mamá. El examen de admisión a la universidad ya pasó. Muchas chicas se perforan las orejas incluso antes. Y no duele. Está bien. ¿A quién le importas? Aunque te duela o no a mi madre. ¿Quién tenía curiosidad? Casi soltó la verdad. Al ver mi expresión de sorpresa. Parecía no darse cuenta de que algo andaba mal. Reprimió su ira y me sermoneó. Scarlett. ¿Estás sana? ¿Por qué necesitas perforarte las orejas? Tu hermana está mal de salud y no puede hacer nada. Si te pones guapa a sus espaldas, ¿cómo crees que se sentirá? Era una lógica muy extraña. Pero tanto en mi vida anterior como en esta, mis padres y Leo me lavaron el cerebro de esta manera. Dijeron cosas como que mi hermana tenía mala salud. Tenía que estudiar mucho. Tenía que tranquilizarme y no aprender de otras chicas a arreglarme y desvenarme. No salir a jugar y dejarme llevar por el amor. No me juntaría con esos compañeros y descuidaría a mi hermana. Podría recitar estas palabras de memoria. De la infancia a la edad adulta. Mi hermana era como una tarima de porcelana, cuidada con esmero. Mientras que yo era como un pipí salvaje que crecía libremente. Gracias a ellas. Aunque fui a la escuela, no hice ni un solo amigo. Viví mi vida como una isla aislada. ¿Y tu pelo? Ve y tíñetelo de nuevo. ¿Por qué estás siendo desobediente justo después del examen de admisión a la universidad? Las palabras en mi memoria se solaparon con el tono de la persona frente a mí. De repente sentí náuseas. ¿Me oíste? Scarlett. El volumen que subía poco a poco indicaba que su ira estaba a punto de estallar. Me pellizqué la palma de la mano para reprimir mi malestar físico y fingí inocencia, pero antes. Cuando mi hermana quiso teñirse el pelo, la llevaste a hacerlo. Ahora que el examen de admisión a la universidad terminó para mí. Tú. La mujer enfurecida me abofeteó. Podría haberlo esquivado. Pero al mirar el armario a mi lado, no lo hice. En el momento en que me abofetearon. Me apoyé en el armario con fuerza. ¡Ah! Se oyó el grito de mi madre. Tenía un corte en la sien y debajo del rabillo del ojo. Y la sangre me corría por la mejilla. Tu cara. Escarlata. Mi madre entró en pánico. Sabía que le preocupaba que si me lastimaba la cara y me iba bien en el examen, sería un poco problemático para mi hermana ocupar mi lugar. Esa noche. Actualicé mi herida en la aplicación de redes sociales con el mensaje «Me teñí el pelo». Y mamá se enojó. Fue una forma de hablar un poco cursi y un poco sarcástica. Pero el efecto fue muy bueno. Mis pequeños fans me consolaban. Quizás el tema era un poco delicado. Y de hecho ganó una oleada de seguidores. Ya tenía más de 300.
Quizás el destino me acompañó. Cuando me comprometí a exponer cosas en línea, un director vio por accidente la foto de mi lesión que publiqué en la telenovela que estaba grabando. Uno de los personajes secundarios resultó tener una lesión en la cara y era estudiante de preparatoria. El director tenía cierta conexión con mi director y me encontró a través de él. Sin dudarlo. Acepté y le pedí al director que me lo guardara en secreto, ya que mi familia era muy estricta. Siempre había sido taciturno en clase. Y mis padres nunca asistían a mis reuniones de padres. El director no sabía qué pensar y accedió. Sin embargo, ahora mi familia me vigilaba de cerca. Me costó mucho salir. Por suerte, tuve una sesión informativa. Aunque mi personaje era la hermana menor del protagonista. Solo apareció 3 veces. Y el rodaje no duró mucho. Puse como excusa que iba a cenar a casa del director y que el profesor quería hablarme de carreras universitarias. Mis padres, por supuesto, accedieron con alegría. En mi vida anterior, ocurrió lo mismo. Después de escuchar a la profesora hablar sobre la universidad, como los cursos y las carreras, volví a casa y mi madre me sacó toda la información. Todo esto fue una preparación para mi hermana. En esta vida, seguí a mi director hasta el equipo de filmación y filmé discretamente la telenovela. Adulé a la actriz principal sin mostrarlo y logré tomarme una foto con ella. Era como una loca admiradora de mi hermana, y estaba deseando contarle a todos los miembros del equipo con los que interactué sobre ella. Después de que todo terminara, volví a casa. Sabía que el momento crucial se aproximaba. En mi vida anterior. La noche que llegué a casa, mi hermana tuvo un episodio e intentó suicidarse. Mis padres estaban más seguros que yo de que podría sacar buenas notas en el examen. Me pidieron con confianza que le diera a mi hermana la oportunidad de ir a la universidad. Con el argumento de que querían que experimentara la belleza de la universidad. En ese momento, me negué. Y en un abrir y cerrar de ojos, Leo rompió conmigo. Esta vez, me paré frente a la puerta de mi casa otra vez. Los gritos ansiosos de mis padres provenían del interior. Llena de preocupación. Ava. No hagas nada estúpido. Tus padres solo tienen a tus 2 hermanas. Eres muy joven. Los llantos roncos de mi madre salían de dentro. Más tarde me enteré de que había una cámara de vigilancia en la puerta de la casa. Y esta familia estaba haciendo un espectáculo para que yo lo viera. Respiré hondo y abrí la puerta. En el momento en que mi madre me vio, fue como ver a un salvador. Scarlett. Has vuelto. Tu hermana. No había cumplido mi obsesión. Ella. Me agarró la mano con fuerza. Como si hubiera agarrado una pajita que me hubiera salvado la vida. Mi padre también me miró. Mi madre me arrastró a la habitación de mi hermana. Mi hermana ya estaba dormida. Su carita estaba pálida. Y tenía una venda alrededor de la muñeca. De la que manaba un poco de sangre. Mi madre me abrazó y lloró suavemente. Luego me sacó de la habitación. Me quedé de pie en la puerta. Me miró expectante con lágrimas en los ojos. Scarlett. ¿Puedes ayudar a Ava, por favor? Estaba tan aturdido y perdido como en mi vida anterior. ¿Cómo podía ayudar? Mi madre intercambió una mirada con mi padre. Mi madre se secó rápidamente las lágrimas y me agarró la muñeca. La fuerza fue tan fuerte que me dolieron los huesos. Escarlata. Tu hermana no se presentó al examen. Y su cuerpo no soporta el intenso estudio en la escuela. Escuché mi propia voz tranquila, sí. Mi hermana da pena. Y como su hermana mayor, yo también estoy muy triste. Mi madre asintió. Así es. Scarlett. Ya ves. Tú también sientes pena por tu hermana. Si te va bien en este examen, podrías. ¿Puedes dejar que tu hermana vaya a la universidad cuando salgan los resultados? ¿De acuerdo? Al ver eso me quedé atónita. Añadió rápidamente que mamá sabe que Scarlett se ha esforzado mucho. ¿Qué tal si vuelves a presentarte al examen el año que viene? Tienes buenas notas. Y lo mismo si vuelves a presentarte al examen y vas a la universidad el año que viene.
Tu hermana no ha salido mucho en todos estos años. Tus padres lo sienten mucho por ella. Solo quiere echar un vistazo a la escuela. Dijo y luego rompió a llorar de nuevo. Aunque mi corazón ya estaba frío, oír esas mismas palabras me hizo sentir un escalofrío por todo el cuerpo. Esta vez. Forcé una sonrisa y asentí. Mamá no había cumplido mi palabra. No llores. Deja ir a mi hermana. 5 en los próximos días mientras espero los resultados. Cuidé de mi hermana, que estaba enferma y mal, y la consolé como una buena hermana mayor. Mi hermana conoció a mis compañeros de secundaria y a mi director, uno por uno, mirando los certificados de graduación. Yo tenía una actitud especialmente permisiva. Le conté con quién era fácil llevarse bien en la clase. Qué familias eran adineradas. Y quién tenía mal carácter y no era necesario contactarlo en el futuro. Gracias a mi actitud cooperativa, mi hermana mostró un interés extraordinario en mi vida. Empezó a charlar con mis compañeros y me mostraba con gusto las respuestas que recibía. Me mostró los mensajes las 2 primeras veces. Y después se convirtió en su secreto. Yo también la dejé en paz. 3 días después llegó Leo. Me miró con una expresión extremadamente compleja. Ata me dijo que accediste a que ella te sustituyera en la universidad. Asentí y sonreí. Somos hermanas gemelas. Muchas gozan de buena salud. Como su hermana mayor. No me importa renunciar a una plaza. No sé si fue por la decisión diferente. Pero Leo no parecía contento, ¿y tú, Scarlett? Sonreí y con miedo, estudiaré en casa un año y presentaré el examen de admisión a la universidad el año que viene. Con mis notas. Será fácil. Tú. Leo dudó en hablar. Sabía que lo que no preguntó fue, ¿no te resistes? Quise reírme en mi corazón. Y de verdad me reí. Le hice un gesto con la mano, Leo. Terminemos. Cuida bien de Ava en la universidad. Leo me miró sorprendido. Parpadeé, Leo. Sé que siempre te ha gustado Ava. Cada vez que venías a mi casa, la mirabas. Ya lo sé. Y te esforzaste mucho para que estudiara. Solo para que sacara buenas notas. Bien. Los ojos de Leo finalmente mostraron un rastro de sorpresa y culpa, Scarlett. Lo siento. Pongo cara de fuerte, Leo. No pasa nada. No te culpo. Ava tiene mala salud y no puede ir a la escuela a estudiar. Ya lo sé. Claramente somos gemelas. Pero estoy sana. Y también me siento mal por ello. Así que dejen que ella tenga este lugar en la universidad. ¿Te gusta Ava y sientes pena por ella? Espero que la trates bien en el futuro. Como su hermana mayor. Ya hice lo que debía hacer. Lo siento, Scarlett. Yo te compensaré. No hace falta. Es mi hermana. Al darme la vuelta, mi expresión se ensombreció. Y apagué la grabación que llevaba en la manga. Al rato siguiente me encerré en mi habitación a estudiar. Pero, en realidad, mantuve la relación con mis fans. Ahora tengo más de 100. 0 seguidores. Esto es gracias a la promoción en la que gasté dinero. Y también porque las notas de estudio que publiqué cubren lo primero. Lo segundo. Y 3er año de preparatoria. Y también 3er año de secundaria. Muchos compañeros más jóvenes que aún estudian me han seguido. Y lo más importante, el drama televisivo en el que interpreté un papel secundario es de esos que se transmiten mientras se graban. Y ya se ha emitido en televisión. Edité específicamente todas mis escenas en la telenovela. Y luego agregué nuestras fotos grupales para hacer un vídeo. Debido a la popularidad de la telenovela. También me hice popular al usar hashtags relevantes. Tomé el libro de texto durante el primer año de preparatoria. Y mi estudiante secundario me hacía preguntas explicativas durante 1 hora todas las noches. Compré un nuevo número de celular para registrar la cuenta y no activé la recomendación de conocidos. Por lo tanto, no se publicará por ahora. El tiempo pasó rapidísimo. Salieron los resultados del examen de admisión a la universidad.
Mi hermana ya ha asumido el cargo y cree que es un logro suyo. Estaba esperando para revisar los resultados. Cuando le dijeron que no los encontraba, su expresión se volvió muy fea. ¿Qué quieres decir? Hermana. Había sospecha en sus ojos. Incluso mis padres me observaban con recelo. Parecía especialmente inocente, no sé. Quizás sea un problema con la red. Esperemos un poco más. No fue hasta que vi que los tres estaban tan ansiosos que estaban a punto de perder los estribos que de repente me di una palmada en la frente. Me olvidé de esto. Mi director dijo antes que si los resultados estaban entre los mejores, podrían bloquearse temporalmente. En cuanto dije esto, los tres se relajaron. Mi madre juntó las manos y asintió repetidamente, así es. Scarlett tiene excelentes notas y debe estar entre las mejores. Hice que los tres se preocuparan un poco. Luego salieron mis resultados. Y como era de esperar, fui el máximo anotador provincial. Mi hermana abrazó a mi madre y lloró de alegría. Gritaba emocionada, soy el máximo goleador provincial. Dios mío. Mamá. No estoy soñando. ¿Verdad? Mi madre la abrazó y respondió emocionada, así es. Así es. Eva es la máxima goleadora provincial. Toda la familia estaba tan contenta como en el festival de primavera. Pero a nadie se le ocurrió agradecerme. Nuestra familia nos sentamos frente a la computadora y llenamos las solicitudes de ingreso a la universidad. Era la misma universidad que la de Leo. Universidad Capital. Yo también quería ir a esa universidad. Pero la carrera que eligieron mi hermana y las demás no me gustó. Me había portado muy bien estos días. Así que relajaron su vigilancia. No esperaban que me atreviera a entrar al sitio web antes de la fecha límite para la solicitud de ingreso a la universidad. Cambié de carrera a la que me gustaba y esperé a que se acabara el tiempo. No se dieron cuenta. Y aunque lo supieran después, no serviría de nada. Últimamente toda la familia ha estado muy feliz. Mis padres van a llevar a mi hermana a un hotel para celebrar un banquete. Planean permitir que mi hermana tenga contacto formal con la gente que conozco. Esta vez, invitaron a mis compañeros de clase. A todos mis profesores. A los colegas de mis padres. Y parientes. En mi vida anterior. Porque no cooperé. Mi hermana sugirió encerrarme en el sótano para evitar que arruinara el banquete de celebración. Mis padres estuvieron de acuerdo. Después de eso, el sótano estaba cerrado. Y nunca volvieron. Morí tranquilamente dentro. Y esta vez, aunque cooperaba, los tres seguían sin dejarme ir al banquete. Mi hermana me miró con cautela. No confiaba en mí. Tuve que forzar una sonrisa y despedirlos, ya que era así. Mamá. Papá. Y hermana. Vete. Solo di que estoy enfermo y no me siento bien para ir. Asegúrate de no llamar a mi hermana por el nombre equivocado. Mis compañeros son todos simpáticos. Probablemente no notarán la diferencia. Leo también está ahí. Y él ayudará. Al escuchar mis instrucciones, mi padre dudó un momento, ¿qué tal si Scarlett también va? Agité la mano rápidamente, mejor no ir. Es el banquete de celebración de mi hermana. Mi hermana es la protagonista. Creo que fueron esas palabras las que hicieron que mis padres se sintieran culpables por primera vez en mucho tiempo. Mi madre decidió que Scarlett debía ir. Ella podría estar atenta por si acaso ocurría algún accidente. Por cierto, deberíamos llamarla Ava ahora. Así de fácil. Me pusieron rápidamente una peluca y ropa que no me quedaba bien, y me la llevé al hotel. Ahora llevaba el atuendo de mi hermana. Y mi pelo también era negro. Mi hermana, por otro lado, se había teñido el pelo para que combinara con el mío y también se había perforado las orejas. No sé si no lo cuidó bien. Pero el piercing de su oreja estaba inflamado. Y le dolía tanto que ya ni siquiera podía tocarlo. Cuando llegó nuestra familia, algunos de los compañeros de clase cercanos ya habían llegado. Instintivamente mostré una expresión de alegría y luego me encogí al lado de mis padres.
Mi hermana, por otro lado, se acercó a saludarlos y saludó con cariño a sus compañeros. De hecho, solía estar muy callado en clase. Pero mi hermana no lo sabía. Estaba ansiosa por reemplazarme. Por eso estaba tan entusiasmada. Tan entusiasmada que mis compañeros se sintieron un poco abrumados. Pronto comenzó el banquete. Y todos mis profesores habían llegado. Mis padres llevaron a mi hermana a brindar por los profesores y a decirles cosas bonitas. Me senté en mi asiento y me comporté como una niña obediente. Al principio, tras haber cumplido mi obligación, había familiares sentados a mi lado. Pero en ese momento, todos estaban socializando y creando redes. Y de hecho, solo quedaba yo en la mesa. Todavía estaba aturdida cuando alguien me tocó el hombro. «Hola, hermanita». Levanté la vista y vi que era la monitora de nuestra clase. Amanda. Una chica cálida y de corazón pequeño. Sonrió y me jaló. Tu hermana es realmente increíble. De hecho, se convirtió en la máxima goleadora provincial. Estás solo aquí. Ven a jugar con nosotros. Me levantó con cuidado. Le di las gracias con una sonrisa dulce y tierna. Hermana. El monitor me acarició la cabeza y bromeó. Tengo que decirlo. Ustedes dos hermanas se ven exactamente iguales. Apenas puedo distinguirlas. Miró a mi verdadera hermana, que se llevaba muy bien allí. Luego me miró a mí. Y murmuró algo extraño. ¿Por qué siento que eres la verdadera Scarlett? Me dio un vuelco el corazón. Y le pregunté qué le pasaba. Pero ella solo negó con la cabeza. Seguí a Amanda hasta la mesa donde estaban sentados los compañeros. A esta edad, no había muchas intrigas. Y era muy fácil llevarse bien con todos. Me senté obedientemente entre ellos y los escuché hablar de sus planes para el futuro. Sentí un poco de envidia. Amanda se dio cuenta de lo que quieres hacer en el futuro. Hermanita. Me quedé atónito. Y todas las miradas se posaron en mí de inmediato. Igual que antes en la clase. Bajé la cabeza presa del pánico y me arreglé el pelo. Con el rabillo del ojo vi que las expresiones de los compañeros a mi lado eran algo extrañas y sorprendidas. Pensé un rato. Me armé de valor para levantar la cabeza. Y les sonreí a todos. Quiero ir a la universidad. ¿Qué clase de deseo es ese? El compañero de enfrente se rió. Pero su tono no era burlón. Apreté los labios y guardé silencio. Amanda me dio una palmadita rápida en el hombro. Bueno, entonces espero que puedas ir a la universidad pronto. Hermanita. A las 7 estábamos charlando alegremente cuando mi hermana, que se había dejado llevar un poco por los elogios, finalmente recobró el sentido y me miró. Como resultado, me vio apretujado entre los compañeros. Sonriendo tímidamente. Ella corrió hacia mí a toda prisa. En ese momento, yo sostenía una bebida y estaba a punto de tomar un sorbo. Me lo arrebató y lo dejó. Luego me levantó y me preguntó, ¿qué haces aquí? Su tono era ansioso e infeliz. Los compañeros que habían estado riendo y bromeando se quedaron en silencio. Y todos nos miraron sorprendidos. Rápidamente aparté a mi hermana. Mi hermana pareció entonces recobrar el sentido y sonrió con torpeza. Lo siento. Mi hermana está mal de salud. Y me preocupa que pueda beber alcohol. De repente todos lo entendieron. Amanda me ajustó las garras arrugadas y lo arregló todo, así que eso fue todo. Pero todos lo sabemos y no nos atreveríamos a dejar que tu hermana bebiera. Puedes estar tranquila, Scarlett. Después de este pequeño episodio. Mi hermana me jaló de vuelta a mi asiento. Estaba aburrida. Solo podía ir al baño. Con el rabillo del ojo vi a Amanda y a otra compañera acercándose del brazo. Frente al espejo. Me quité la peluca. Me sequé la frente incómoda. Y luego me ajusté la redecilla del interior. En cuanto entró Amanda, fingí haberme dado cuenta de que había alguien más y me puse la peluca a toda prisa. ¿Hermana pequeña? Amanda se sorprendió un poco. Dudó en hablar de tu cabello. Sonreí, avergonzada de por qué llevaba peluca.
En cuanto dije esto, las expresiones de ambos reflejaban cierta lástima. Como si pensaran que estaba perdiendo el pelo. Moví la peluca deliberadamente y miré a Amanda con expresión vacilante. Dije, hermana, ¿puedes ayudarme con la parte de atrás? No la veo. Amanda tenía una expresión cariñosa y se acercó rápidamente. Noté que se quedó paralizada un instante al moverse. Sabía que era el efecto del cabello teñido que había expuesto deliberadamente. Pero con su personalidad, no dijo nada. Después de que lo arreglaron, salí rápidamente del baño. Los oí susurrar algo adentro. Volví a mi asiento. Después de un rato vi a Amanda detener a mi hermana, que se había dado la espalda, y luego se inclinó para ajustarse el collar y el pelo en la nuca. Supe que Amanda me había reconocido. Porque tenía un pequeño lunar rojo en el hueso que sobresalía de la nuca. Y mi hermana no lo tenía. Gracias a Amanda descubrí este lunar. Durante el resto del banquete, Amanda me miró varias veces. Dudó en hablar, pero no dijo nada. Yo tampoco me acerqué. En cambio, me quedé en silencio en mi asiento y terminé la sopa del tazón yo solo. Los familiares que estaban cerca no podían distinguir entre mi hermana y yo. Y tampoco querían venir a charlar conmigo. Estaban todos reunidos alrededor de mi hermana. Mi hermana se adaptó al papel enseguida y ya había aceptado los elogios con tranquilidad. Incluso cuando alguien le pidió que explicara algunas preguntas a los niños y a su familia, aceptó con calma. Actualicé la sopa que tomé en mis redes sociales. Cuando terminó la cena y llegamos a casa, una cuenta llamada Soy una cuenta despierta me siguió. Al fondo, dejó un mensaje con un lunar rojo. Solo estas 2 palabras. Y supe que era ella. Respondí con un punto. Y al instante llegó su mensaje. Me preguntó por qué. No respondí y cerré la cuenta. Todo salió como esperaba. Amanda dejaba mensajes en segundo plano en mi cuenta todos los días. Lo que decía parecía caótico. Pero eran cosas que ella y yo sabíamos. Era muy inteligente. Quizás ya había puesto a prueba a mi hermana. Así que te ponía a prueba todos los días para ver si seguía siendo yo. El tiempo pasó así. En apariencia, no hice ningún movimiento inusual. Me quedaba en mi habitación todos los días. Leyendo y estudiando. Mis padres y mi hermana me vigilaron durante unos días y luego se dieron por vencidos. Ahora estaban ocupados visitando a sus familiares todos los días. Tras darse cuenta de que no tenía intención de resistirme, me encerraron en casa y me ignoraron. Aún así cerraban la puerta con llave desde afuera todos los días. Pasó tiempo hasta que llegaron las notificaciones de admisión. 8 por mis excelentes calificaciones. Dieron por hecho que me admitirían y no les importó. Solo se pusieron nerviosos cuando llegó la notificación de admisión de Leo. Pero la nuestra aún no había llegado. Mis padres y mi hermana se reunieron y llamaron a la escuela. Solo para enterarme de que la notificación de admisión había sido devuelta hacía mucho tiempo. Les sonreí a los 3, así es. La notificación de admisión está en mis manos. En ese momento mi hermana me miró con odio. Observando las expresiones furiosas de los 3. Finalmente no pude evitar reír. ¿Por qué tomaste mi nota de admisión? ¿Qué quieres hacer? Mi hermana era como un león enfurecido. Corrió hacia mí y levantó la mano para golpearme. Le agarré la mano y le devolví la bofetada. Usé mucha fuerza. Y era innegable que había un rastro de odio vengativo en ello. Pero mi hermana simplemente giró la cabeza y se mantuvo firme. Durante este tiempo demostró con sus acciones que no era tan débil como decía. ¿Cómo te atreves a pegarme?, gritó mi hermana. Después se oyó la furiosa voz de mi madre, Scarlett. ¿Estás loca? Corrió a proteger a mi hermana. Y mi padre también me miró amenazadoramente. Retrocedí un paso. Me quedé de pie en el escalón. Y le sonrió con sarcasmo. ¿Estoy loca? ¿No son ustedes los locos? Miré a mi hermana. ¿De verdad tienes mala salud? Entonces, ¿por qué no te han hospitalizado a menudo?
Y no hay muchas medicinas preparadas en casa. Puedes ir de un lado a otro y hacer de todo. Menos ir a la escuela. Justo cuando mi madre estaba a punto de replicar. La volví a mirar cada vez que actuaba así. ¿Sientes pena por ella? Desde que éramos pequeños. Siempre que ella no quería hacer algo y actuaba como si fuera una mentira, tú cedías. Lo mismo ocurre con lo que ella quiere. ¿Y yo qué? Solo porque nací 3 minutos antes. ¿Se supone que debo soportarlo todo y dárselo todo? Mi madre se quedó atónita con lo que dije. Y entonces su ira se acentuó. Me burlé y saqué la nota de admisión. Es la nota de admisión de una universidad importante. Se la diste en cuanto se inventó esa mentira. Tiene el nivel académico de una estudiante de secundaria. Y quizás ni siquiera lo alcance. ¿Te has puesto a pensar que si va a una universidad importante, será como una analfabeta? Estás diciendo tonterías. Simplemente no quieres dármelo. Mi hermana dijo. Parecía un payaso al que le habían dado un codazo. Curioso. Mis padres también estaban furiosos. Mi padre levantó la mano para abofetearme. Bofetada. Mi mejilla se puso roja e hinchada. Sonreí. Le di el aviso de admisión a mi hermana. Aquí estás. Como hermana mayor. He hecho lo mejor que he podido. Y como hija también he hecho lo mejor que he podido. Por esta bofetada. Mamá y papá. En el futuro. Puedes dejar que mi hermana te apoye. Después de eso. Le di otra bofetada a mi hermana, esto es lo que me debes. Esas palabras de ruptura familiar hicieron que mis padres se miraran. Ni siquiera notaron la bofetada que le di a mi hermana hace un momento. Scarlett. ¿De qué hablas?, preguntó mi madre. Pero aún así, instintivamente se paró frente a mi hermana. Temerosa de que me volviera loca y la abofeteara de nuevo. No dije nada más y volví a mi habitación. Esa noche. Mientras dormían. Me mudé de casa en secreto. Me mudé al pequeño apartamento que mi abuelo me dejó. Mi abuelo era el único de la familia que era amable conmigo. Pero falleció el año pasado. Me quedé en el apartamento. Mi teléfono estaba lleno de mensajes con las acusaciones de mi hermana y llamadas de mis padres. Mis padres incluso vinieron al apartamento a bloquearme. A veces me regañaban. Y a veces bajaban la guardia y me pedían que no se lo dijera a mi hermana. Incluso enviaron gente a seguirme. En cuanto salía, corrían hacia mí rápidamente. Después de medio mes de estar enredado, seguía sin mostrar mi postura. Pero mi hermana no podía esperar más porque se acercaba la hora de empezar la escuela. Al final, 9. La familia de mi hermana, de 3 miembros, no pudo esperar más. Una semana después del registro oficial. Partieron y abordaron el tren de alta velocidad a la capital. El tren de alta velocidad solo tardó 3 horas. Así que pudieron llegar a la escuela al mediodía. En cuanto a mí, la razón por la que no me manifesté estos días fue para frenarlos. Porque primero tenía que ir a la escuela a inscribirme. El primer día de la inscripción oficial, me escabullí discretamente y completé rápidamente el proceso de inscripción. También solicité una semana de vacaciones. Ahora yo seguía durmiendo cómodamente en la cama. ¿Y mi hermana? Con mentalidad de presumir. Estaba en el campus universitario y me envió una videollamada. Al otro lado de la pantalla, ella sonrió con orgullo. Hermana. Ya llegué a la escuela. Mira. ¿No es grande esta escuela? El ambiente es muy agradable. Gracias, hermana. Disfrutaré de mi vida universitaria. Pensó que mostraría una expresión triste. Después de todo, desde que era niña. Cada vez que me quitaban mis cosas, solo me atrevía a estar triste en silencio. Inesperadamente, tras haber cumplido mi obsesión. Tenía una expresión extremadamente tranquila e incluso sonreí y luego lo felicité. Mi hermana me miró con recelo un rato. ¿Qué tramas?, preguntó. Tío, dijiste que seguías en ese apartamento destartalado y que no había salido. Me encogí de hombros. Sí.
Contrataste a alguien para que me vigilara. Así que sigo en casa. Mi hermana se relajó visiblemente y enfocó la cámara en la carretera. Déjame enseñarte la universidad. ¡Ay! No hay manera. Ya que mamá y papá me aman. De hecho, yo también puedo estar aquí. El registro no estaba lejos. Así que, después de caminar un rato, llegaron al lugar donde se reunían los de primer año. Mi hermana giró el teléfono e intentó encontrar una expresión de reticencia en mi rostro. ¿Eres Scarlett? ¿Los de primer año? Alguien reconoció a mi hermana. Mi hermana asintió y sonrió radiante. ¿Quién eres? Había varios chicos reunidos, no esperaba ver a la persona real. Estudiantes de primer año. Me gustó mucho el papel de Xiaoyan GXN que interpretaste. Xiaoyan GXN era el nombre del papel secundario que interpreté, debido a su trágico pasado y sus pocas apariciones. Consiguió arrancarme muchas lágrimas. Estas palabras dejaron atónita a mi hermana. ¿Quién no estaba preparada para el drama televisivo? ¿Qué? ¿Xiaoyan GXN? Los chicos estaban aún más atónitos que ella y se miraron consternados. Mi hermana estaba un poco nerviosa y rápidamente intentó compensarlo. Ah. Lo siento. He estado tan ocupado últimamente con la estrella de la escuela que casi lo olvidé. El chico que habló primero hizo un gesto con la mano, no importa. Eres de primer año. El año pasado nos pasó lo mismo. Nada es más importante que el comienzo del curso. Pero eres realmente increíble. Estudiantes de primer año. Tienen buen rendimiento académico y también saben actuar. La gente de alrededor también intervino. Y sus voces eran un poco fuertes. Atraían a mucha gente. El tono de mi hermana era un poco artificial. Y forzó una sonrisa jaja. Ustedes, los mayores, también son increíbles. Cada vez más gente reconocía a mi hermana. Y en la pantalla del teléfono, se mostró su sonrisa ligeramente antinatural. Sin embargo, pronto suspiró levemente. Cada vez más palabras de elogio la llenaban de alegría. Y su sonrisa se volvió cada vez más dulce. Como si hubiera aceptado esta fama. Esto se debía, por supuesto, a mi cuidadosa gestión de la cuenta a diario. Para este comienzo de clases. Incluso hice un vídeo especial. No fue largo. Incluía los certificados de diagnóstico de mis 2 hospitalizaciones. La mano con la vía intravenosa cuando me hospitalizaron por segunda vez. Innumerables exámenes. Cuadernos gruesos. Y luego las escenas de mi entrevista después del examen de admisión a la universidad. Tras varias ediciones, le siguieron mis calificaciones y la notificación de admisión. Al final del vídeo, mi director, el director de la escuela y varios otros profesores me elogiaron. Además de los comentarios positivos en las pantallas de bala por mi actuación en la telenovela, fue un vídeo inspirador. Gasté dinero para que alguien lo promocionara y también adjunté mi cuenta de redes sociales. Aunque no sabía qué pasaba en Internet, había mucha curiosidad en el grupo de primer año. Mucha gente sabía de mí. Un estudiante de primer año de perfil bajo. Y así conseguí muchos fans de la misma universidad. Mi hermana rápidamente agregó las cuentas de redes sociales de varias personas de allí, y estaba muy ocupada. Era especialmente popular. Hasta que una voz femenina al frente interrumpió a un estudiante de primer año. «Es tu turno». Mi hermana se adelantó rápidamente avergonzada, y dijo, «Lo siento. Completaré la información». Se agachó. La cámara enfocó a la estudiante de último año sentada detrás de la mesa. La hermana mayor amablemente le explicó lo que necesitaba. Todo estaba escrito en la nota de admisión. Mi hermana, como era de esperar, ya tenía todo listo. Entregó su documento de identidad con una gran sonrisa y estaba a punto de agacharse para firmar. Inesperadamente. Las 2 personas frente a la mesa se sorprendieron. Y la voz de la hermana mayor sonó escarlata. ¿Verdad? ¿No te habías registrado ya? Esta vez mi hermana no se lo esperaba. Y su expresión era de profunda sorpresa. ¿Cuándo? Su voz tembló un poco. La voz del mayor sonó.
La información de su compañero ya se había ingresado hacía una semana. Su dormitorio. Clase. No había llenado el lado derecho. Ya se habían tomado otras medidas. Incluso solicitó una semana de vacaciones. Tú. Este asunto fue realmente extraño. Ya que ella ya se había registrado. Pero estaba aquí por segunda vez. Parecía realmente extraño, lo miraras como lo miraras. AP solicitó permiso. Mi hermana dio un paso atrás. Mis padres vinieron al campamento. Mi hija acaba de llegar a la escuela hoy. Nunca imaginaron que me hubiera escapado en secreto antes. Quizás porque se había producido un acto de sustitución en su propia familia. La primera reacción de la pareja fue de ira. ¿Alguien tomó el lugar de mi hija Scarlett? Este asunto debe investigarse con claridad. Después de todo, nuestra familia era como una advenediza. De repente nos hicimos ricos y no teníamos antecedentes reales. Sin mencionar que sabía que el nivel educativo de mis padres era solo de secundaria. Así que no sabían nada de los trámites de la universidad. Estas palabras fueron completamente instintivas. Ya era demasiado tarde cuando mi hermana de repente miró la pantalla y se encontró con mis ojos sonrientes, mamá y papá. Mi hermana estaba tan emocionada que se le quebró la voz. Cuando recuperó el sentido, me explicó rápidamente cómo podía haber alguien que ocupara mi lugar. Probablemente fue un error. Quizás alguien se registró por mí con antelación. No, llegué antes y lo olvidé. Tenía prisa. Habló confusamente. Y sus razones no se sostenían en absoluto. Estas palabras eran tan extrañas que el ambiente quedó en silencio. ¿Qué pasa? Se oyó una voz grave. La cámara se sacudió de repente. Supongo. Mi hermana se sobresaltó. Tanto el mayor como la hermana mayor se levantaron, llamaron al instructor y luego contaron toda la historia. La voz del instructor volvió a sonar, déjame ver la tarjeta de identificación. Mi hermana debería haber entregado su documento de identidad. Durante unos largos segundos. La escena estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Entonces llegó la voz tranquila del instructor, ¿quién eres? Scarlett ya estuvo aquí. Vi su identificación. Y no es como la tuya. ¿Cómo? No podía ser. Mi hermana no lo podía creer. De repente la voz de mi madre resonó. Para sorpresa de todos, debía ser su hermana quien lo hizo. Estas palabras le devolvieron el derecho a hablar. Mi hermana también pensó en una razón y balbuceó una explicación, instructor. Soy Scarlett. Tengo una hermana gemela llamada Ava. Ella tiene mala salud y nunca ha estudiado en la escuela. Ni siquiera se presentó al examen de admisión a la universidad. Pero me ha dicho más de una vez que quiere ir a la universidad. Después de empezar con estas palabras, mi madre dijo con entusiasmo, así es. Debe ser ella quien se hizo pasar por Scarlett. Es un pecado. Ella jajajaja suspiró. Una niña enfermiza. Robó a escondidas las cosas de su hermana para registrarse. No sé cómo lo hizo. Instructor. Debes dejar que Scarlett entre a la universidad. Scarlett estudió tanto en la preparatoria que ni siquiera descansó cuando la hospitalizaron. Estas vívidas palabras causaron un gran revuelo. Tengo las fotos de sus hermanas aquí. Puedo enseñártelas. Son exactamente iguales. Mi madre añadió apresuradamente, supongo. Las fotos circularon. Debo decir que se oían susurros claros del teléfono. Se veían exactamente iguales. Y luego esto. Si de verdad es así, la hermana es demasiado cruel. No. Maldición. ¿Acaso la sustitución aún puede ocurrir hoy en día? Aunque no vi la cara de mi hermana. Las palabras de la gente a mi alrededor y de mi madre realmente la habían pisoteado. Ahora probablemente estaba tan enojada que escupía sangre por dentro, pero aún así tuvo que fingir ser yo y actuar como la víctima de la sustitución. Esto no prueba que sea Scarlett. El instructor dijo con firmeza al final. Puedo probarlo. Se escuchó una voz familiar. Leo había llegado.
Traía sus propios materiales. Soy Leo. Estaba en la misma preparatoria y clase que Scarlett. Soy estudiante de primer año de finanzas. Crecimos juntos desde pequeños y también somos amantes. Mi hermana contestó el teléfono de repente. Y vi a Leo sacando fotos mías desde mi infancia hasta mi adultez. Entre ellas, también había algunas fotos de Ava y él. Después de eso, llamó al profesor de química de nuestro instituto. Ese profesor sabía de nuestra relación. Porque Leo tenía excelentes notas en química. Siempre había sido su favorito. La información del profesor no podía ser falsificada. Y ahora las palabras de Leo se confirmaban. Sin embargo, el instructor no se creyó ni una palabra y llamó al departamento. Preguntaré primero. ¿Qué le pasa a la Scarlett anterior? 11. El instructor fue a llamar. Y mi hermana sollozó quedamente. Probablemente porque sus padres y su novio habían testificado. Todos a su alrededor lo creyeron y empezaron a consolarla. Solo yo vi el odio en los ojos de mi hermana cuando bajó la cabeza y me miró. Parpadeé y seguí sonriéndole con facilidad. La expresión de mi hermana se congeló. Y abrió la boca. Parecía que iba a hablar. Entonces oímos la voz algo seria del instructor. Sí, Ava. ¿Verdad? Mi hermana asintió rápidamente. Sí. Mi hermana se llama Ava. El instructor de repente sonrió y dijo, realmente he visto algo hoy. Scarlett ya ha presentado pruebas que demuestran que es Scarlett. Y tú también. Te llamas Leo. ¿Verdad? En la grabación que envió Scarlett, tú mismo mencionaste el asunto del intercambio de plazas universitarias entre las hermanas gemelas. Es imposible. La voz de mi hermana era aguda y penetrante. El tono del instructor se volvió un poco áspero. Scarlett es una buena estudiante. Estudia mucho. Ha trabajado en cine y televisión, y ha participado en numerosos concursos. Nuestro departamento le da una cálida bienvenida. La directora de su instituto. El director de estudios. El monitor de clase. Y la persona que le tomó la foto de identificación en la comisaría puede dar fe de su identidad. Mientras hablaba, se centró en mis padres, ya que son hermanas gemelas. Sin embargo, la hermana mayor tiene que confiar en extraños para probar su identidad. Sus padres son una revelación. Estas palabras contradictorias confirmaron directamente la verdad sobre la familia Free. No puede ser. Mi madre estaba al borde de un colapso y simplemente no podía creer que yo tuviera a Rue y todo en el último momento. Mi padre estaba furioso porque esa maldita chica nos había apuñalado por la espalda. Mi madre se lamentó de que debimos haberla encerrado. Mamá y papá. ¿De qué están hablando? Por fin. Era la voz de Ava, no había cumplido mi deseo. Llena de desesperación. En medio del alboroto de los espectadores. Y varias discusiones ahogaron las voces de la familia de Free. No me mires. Soy Scarlett. Deja de tomar fotos. Deja de tomar fotos. Leo. Ayúdame. Ja ja ja. Ya no quiero estudiar. Oía débilmente a mis hermanas llorando y lamentándose al otro lado del teléfono. Colgué. Desde mi renacimiento. Con toda la planificación y los mejores amigos, tenía los nervios de punta. Ahora por fin podía relajarme. Afortunadamente, me había sentido realizado. Como medida de seguridad adicional. Hace una semana, le pedí en secreto a mi director que me acompañara a inscribirme. El viaje de ida y vuelta duró 6 horas. No fue mucho. No oculté mi situación en ese momento. Ahora, al recibir mi mensaje. El director contactó inmediatamente al director de mi escuela y al monitor de clase para que testificaran a mi favor. También contacté a todos los fans con los que había interactuado mucho en mi cuenta y a los compañeros que habían sospechado en el banquete de entrada. Para mayor seguridad. Fui con el personal, me tomaron la foto de identificación y el boleto de entrada, y obtuve los certificados. Incluso organicé todos los vídeos que había publicado en mi cuenta. Solo esperaba que la familia de 3 cayera en la trampa. Cuando me matriculé,
me tomé la molestia de informar a la escuela con antelación que tenía una hermana gemela. Sin embargo, este asunto solo se comunicó a los líderes del departamento porque dije que por si mi hermana se daba cuenta de repente de su error, le pedí a la escuela que lo mantuviera confidencial. El líder del departamento y mi director eran exalumnos de la universidad. Naturalmente, tras haberle hecho caso a Wyatt, accedió a un asunto tan insignificante. También se sintió muy comprensivo con mi experiencia. Aprobó mi permiso y me permitió ocuparme de los asuntos en casa. Después de colgar el teléfono, preparé mi equipaje y me preparé para ir a la escuela. Mi hermana, mis padres, se lo llevaron para investigarlo. Incluso a Lie la suspendieron de la escuela para investigarlo. Y al profesor de química de la preparatoria lo suspendieron de su puesto para investigarlo. Ninguno escapó. Este asunto causó un gran revuelo en la escuela. Y me volví completamente famoso. Medio mes después, se conocieron los resultados de la investigación. Lie fue expulsada de la escuela. Y despidieron al profesor de química. Detuvieron a mis padres. Y mi hermana tuvo que cumplir varios años de prisión y le prohibieron presentarse al examen de admisión a la universidad durante 10 años. Me separé por completo de mi familia y rompí todo vínculo con ellos. Como todo quedó grabado en Internet, no temía que me causaran problemas en el futuro. En cuanto a la empresa familiar, debido a la pésima opinión pública causada por estos incidentes y al malestar entre el personal, no duró mucho y se dividió. Sorprendentemente, también recibí una suma de dinero. Además del dinero que originalmente estaba en la tarjeta y que guardaba el director. La cantidad era bastante considerable. Suficiente para estudiar en la universidad cómodamente. E incluso pude llevar una vida tranquila durante unos años después de graduarme. Pero no lo haré. Después de todo, después de haber renacido y de haber lidiado con mi familia, que me hizo daño. El camino que tengo por delante está lleno de perspectivas brillantes. En el futuro trabajaré aún más duro y abrazaré mi nueva vida.